Será que aquí es el último paraíso intocado de Europa? Posee as ruas y as pessoas caminham en paz. Mujeres lindas por todo lado. Todo limpio, todo funcionando. Mas por detrás de esa fachada tiene una historia sombría. Ese país fue invadido por la Alemania nazista y la Unión Soviética. Ya fue off do mapa. No é à toa que aquí es crime ser comunista. Diferente de otros países de la Unión Europea que abren as puertas, ese país dice, «Now, eles non querem ser invadidos máis uma vez, e os números que vieran depois desa decisão son perturbadores». El país es Polonia, y antes que nada, olvídense de todo lo que creen saber sobre él, porque la imagen que les han metido en la cabeza es una visión simplista. Pero antes de hablar de la belleza de Polonia y sus encantos, quiero que entiendan por qué son así. Tomen un mapa de Europa. Miren el espacio entre Alemania y Rusia, esa llanura, sin montañas que se interpongan, extendiéndose en el centro. Esa es Polonia, y esta geografía, créanme, es una maldición, porque un país plano en medio de dos imperios no es más que una cosa, un corredor, la puerta que todos los ejércitos de la historia derribaron para abrirse paso, y la derribaron. Muchas veces, y en diferentes épocas, no fue una desgracia aislada, fue un patrón que duró siglos. En el siglo X, los mongoles devastaron el país e incendiaron Cracovia. En el siglo XVII, los suecos invadieron con tal brutalidad que los polacos llaman a ese período el diluvio. Saquearon ciudades, fundieron campanas de iglesias para fabricar cañones, y entonces llegó el golpe fatal. En 1795, tres países vecinos, Rusia, Prusia y Austria, se sentaron a la mesa, tomaron un mapa y se repartieron Polonia, sin guerra, sin negociación, como si se dividiera una pizza. El país dejó de existir durante 123 años. Imaginen, una nación entera, con su idioma, cultura e identidad, simplemente borrada del mapa como si nunca hubiera existido, más de un siglo sin país. Y, sin embargo, casi el 97% de los polacos conservaron su lengua materna, escondían libros, enseñaban a sus hijos en secreto, resistieron en silencio, 123 años, y no renunciaron a su identidad. Volvió al mapa en 1918, y 21 años después, otra invasión. En septiembre de 1939, Hitler invadió desde el oeste. 2 semanas después, Stalin invadió desde el este. Al mismo tiempo, desde ambos lados, Polonia fue el único país durante la Segunda Guerra Mundial atacado simultáneamente por nazis y soviéticos. 6 millones de polacos murieron, 1 de cada 5 habitantes. Varsovia fue destruida deliberadamente, edificio por edificio, hasta quedar reducida a escombros. No solo querían ganar, querían borrar a Polonia de la memoria. ¿Y cuando terminó la guerra? ¿Libertad? No, la Unión Soviética permaneció. 44 años de comunismo impuesto por la fuerza. 44 años en los que Polonia existía en el mapa, pero no se gobernaba a sí misma. Persecución política, censura, colas para comprar comida y cualquiera que se atreviera a protestar desaparecía. Solo alcanzó la verdadera libertad en 1989. Así que cuando oyes que Polonia está cerrada, que no quiere abrir sus fronteras, que desconfía de todos, ahora lo entiendes, ¿verdad? No es xenofobia, es memoria. Son un pueblo que ha sido aniquilado, invadido, ocupado y masacrado tantas veces que la desconfianza se ha convertido en un instinto de supervivencia. Está en su sangre, está en su cultura, está presente en cada decisión que toman hasta el día de hoy. Y es precisamente esta obstinación la que explica lo que le hicieron a la capital, Varsovia. El casco antiguo es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Calles estrechas y empedradas, fachadas coloridas, iglesias antiguas. Paseas y piensas, ¿cuánta historia de siglos se esconde entre estas paredes? Pero todo está reconstruido. El 85% de la ciudad fue destruida durante la guerra, y no de cualquier manera. Los nazis tenían un plan llamado Plan Pabst, un proyecto literal para borrar Varsovia y construir una ciudad alemana sobre ella. Tras el levantamiento de Varsovia en 1944, cuando los polacos intentaron liberarse y casi lo consiguieron, Hitler ordenó la destrucción total, manzana por manzana, edificio por edificio, biblioteca por biblioteca. El objetivo era que no quedara rastro de que alguna vez hubiera existido allí una capital polaca. ¿Y qué hicieron los polacos cuando el polvo se calmó? Reconstruyeron todo, observando pinturas antiguas, fotografías antiguas, paisajes del siglo XVIII, para que cada edificio fuera idéntico al original. Estudiantes de arquitectura midieron las proporciones de las ventanas basándose en las pinturas de Canaletto. Amas de casa trajeron fotos familiares con fragmentos de la fachada de fondo. Todos participaron, una nación entera mirando al pasado para poder existir en el futuro. Imaginen la magnitud de esa decisión.
La guerra termina, tu ciudad es un montón de escombros. Cualquier país haría lo más práctico, despejar el terreno, construir algo nuevo. Los polacos dijeron que no, la ciudad vieja resurge, exactamente como era. Es la tenacidad elevada a la categoría de arte. Y por eso la UNESCO la reconoció, no por su valor arquitectónico en sí, sino por lo que representa la reconstrucción, la determinación de un pueblo de no ser borrado. Recuerden esta frase: Polonia reconstruye lo destruido, y luego protege lo reconstruido con uñas y dientes. Esa frase es la clave de todo el video. Y junto con el alma, reconstruyeron la seguridad. Varsovia ocupa hoy el tercer lugar entre las ciudades más seguras de Europa. Cracovia, el quinto. Metro en funcionamiento, transporte limpio, paseos nocturnos tranquilos. El turista que llega esperando una peligrosa Europa del Este no entiende lo que sucede cuando descubre que puede caminar en paz a las 3 de la mañana. Pero una ciudad segura y hermosa no puede sostenerse sin una economía fuerte. Y aquí es donde entra en juego el milagro que casi nadie se atreve a admitir. Antes de analizar las cifras, permítanme hacerles una pregunta. ¿Saben cuál fue el único país de la Unión Europea que no entró en recesión en 2008? No es Alemania, no es Francia, es Polonia. Desde 1990, el PIB de Polonia se ha multiplicado por 7, 33 años consecutivos sin recesión. Ni uno solo. Mientras Grecia se derrumbaba y España se hundía, Polonia siguió creciendo, discretamente, sin pedir permiso a nadie. Un promedio del 4% anual, durante 3 décadas. Eso no es suerte. La suerte no dura 30 años. En 2025 creció un 3,6%. Y en septiembre de ese año superó el billón de dólares de PIB entre los 20 primeros del mundo, justo detrás de Arabia Saudita. Y aquí viene la ironía. Arabia Saudita tiene petróleo brotando del subsuelo. Solo hay que cavar. Polonia no tiene nada de eso. Ni pozos petrolíferos ocultos, ni diamantes bajo tierra. Se construyó en la fábrica, en las exportaciones, en la tenacidad de un pueblo que decidió salir del pozo y lo logró, sin atajos. ¿Sabes la diferencia entre heredar una fortuna y construirla desde cero? La misma diferencia entre nacer rico y hacerse rico. Una es suerte, la otra deja una cicatriz. Y las cicatrices no desaparecen cuando llega el dinero, se convierten en instinto de trabajo. Mientras tanto, Alemania, la locomotora de Europa, creció apenas un 0,3% en el último trimestre, 0,3%. Eso ni siquiera es crecimiento, es ruido estadístico. Y el joven polaco que fue a lavar platos a Londres en la década de 2000 está regresando. Porque ahora es más ventajoso vivir en Polonia que servir mesas a turistas ingleses. Detente y piensa en esto. El país del que la gente huía se ha convertido en el país al que la gente corre en tan solo una generación. Esto casi nunca sucede en la historia económica de un país. Normalmente tarda un siglo, si es que llega a suceder. Pero nadie cambia su vida por el PIB. El PIB es una hoja de cálculo, un número frío en una pantalla. La gente se muda por cómo es realmente vivir allí. Por la sensación de caminar por una calle a las 10 de la noche sin tener que mirar atrás. Y es precisamente aquí donde Polonia juega la carta que probablemente te hizo hacer clic en este video. Sábado por la noche, verano, Cracovia. La plaza central, una de las plazas medievales más grandes de Europa, está abarrotada de gente. Las mesas se extienden por la acera hasta donde alcanza la vista. La música retumba en 3 bares a la vez. El aroma a comida callejera, cerveza, ese agradable calor de la tarde que se resiste a convertirse en noche. Sol hasta casi las 9. Grupos riendo a carcajadas, parejas cogidas de la mano, la campana de una iglesia de 700 años resonando por encima de todo, porque el verano polaco es uno de los placeres más infravalorados de Europa. 25, 30 grados, y el día parece no tener fin. Quienes pasan un invierno donde el sol brilla durante 6 horas aprenden a no desperdiciar ni un segundo de luz. Es casi un hambre colectiva de verano. Se siente en el aire, y en medio de esta escena, la fama que se ha extendido por todo el mundo, las mujeres polacas, rasgos eslavos, estatura, esa belleza que parece esculpida por el frío. Pero si la conversación se limitara a la apariencia, sería superficial. Polonia no es un país superficial. Lo que realmente la distingue es su cultura. Polonia es una sociedad donde los valores tradicionales aún ocupan un lugar central en la vida. La familia se considera un proyecto, no una carga. Ese supuesto progresismo no ha calado aquí. Los domingos se toman en serio. Las tiendas cierran por ley, el almuerzo se disfruta en familia, un descanso que el resto de Europa ha olvidado que existía. Las relaciones tienen un ritmo diferente. No se trata de ese descarte interminable de aplicaciones de citas, deslizar, desaparecer, siguiente. Algunos lo consideran anticuado.
Otros, en cambio, lo ven y sienten un alivio que ni siquiera sabían que buscaban. Las mujeres polacas tienen fama de ser directas, tener opiniones firmes y hablar con franqueza. No son sumisas. Todo lo contrario, lo que cambia es el entorno. Pueden ser fuertes sin vivir en un estado de alerta permanente. Pueden salir de noche pensando en la música, no en la forma más segura de volver a casa. Y en Polonia, las citas siguen siendo un proceso. Todavía existe esa idea de conocer a la familia, construir juntos, tener paciencia. No es un producto desechable de una aplicación de citas, es una inversión, porque las cifras son alarmantemente buenas. La tasa de violencia sexual en Polonia es de 8, 6 por cada 100.000 habitantes, en Suecia 200, en Francia 126, en Dinamarca 17, Polonia 8, 5, 8, 5 frente a 200. No es casualidad que Polonia se haya convertido en uno de los destinos más recomendados para mujeres que viajan solas. ¿Y el coste de vida? Una comida completa por $4 o $5, una cerveza artesanal por 2, un apartamento en el centro de Cracovia por una fracción de lo que cuesta en París o Londres. Es un lugar donde un salario medio permite vivir con dignidad, no solo sobrevivir. Es un país desarrollado con precios de país en desarrollo, y quizás eso es lo que molesta a tanta gente. Polonia demuestra que es posible ser seguro, bello, funcional y accesible al mismo tiempo, sin tener que seguir el modelo progresista que todos los demás siguieron. Pero la pregunta que nadie se hace es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué lo sustenta? Y la respuesta se encuentra en el lugar menos esperado, en una iglesia. Pregunta rápida, ¿cuándo fue la última vez que viste una iglesia llena de jóvenes? En la mayor parte de Occidente, la respuesta es nunca o hace mucho tiempo. En Polonia, fue el domingo pasado. Polonia es aproximadamente un 85% católica. Más de la mitad dice ir a misa todas las semanas, la tasa más alta de toda Europa. Mientras que en el resto del continente la iglesia se ha convertido en un museo hermosa por fuera, vacía por dentro. En Polonia está llena, abarrotada, de jóvenes, ancianos, familias enteras, compitiendo por un banco. Y la razón es a la vez hermosa y brutal. ¿Recuerdas los 123 años que el país desapareció del mapa? Durante todo ese tiempo, sin gobierno, sin fronteras, sin absolutamente nada, fue la Iglesia Católica la que preservó el idioma, la cultura, quiénes somos. La misa era el único lugar donde se hablaba polaco en voz alta. El sacerdote era el único que recitaba la historia que los ocupantes querían borrar. La iglesia no era solo religión, era un escondite, era un refugio seguro. Era el último lugar donde Polonia seguía existiendo. Piénsenlo. Un pueblo ocultó su identidad dentro de una misa durante más de un siglo. Eso no es fe de postal, eso es fe de búnker. Y luego, bajo el comunismo, fue la fe la que, una vez más, lideró la resistencia. En 1978, un cardenal polaco se convirtió en papa, Juan Pablo II. Y cuando regresó a Polonia en 1979 y celebró misa para millones de personas, esa multitud silenciosa y gigantesca fue la primera grieta visible en el régimen. Un movimiento de trabajadores y católicos llamado Solidaridad resquebrajó el sistema soviético desde dentro, sin tanques, sin bombas, sin disparos. La cruz allí no era solo un adorno, era la última arma de un pueblo que no tenía otra. Cuando tu religión no es solo el lugar donde rezas, sino el lugar donde ocultaste tu nombre mientras intentaban borrarte, deja de ser opcional, se convierte en la columna vertebral. En la mayoría de los lugares, la fe es una elección personal, como un pasatiempo de fin de semana. Para Polonia, era lo único que quedaba cuando lo arrebataron todo. Y díganme, ¿acaso alguien regala lo último que le queda? Por eso, cuando la Unión Europea presionó a Polonia para que aceptara cuotas de refugiados en 2015, la respuesta fue no. Cuando Bruselas amenazó con sanciones, la respuesta fue no. Cuando organizaciones internacionales publicaron informes condenando la postura polaca, la respuesta siguió siendo no, no por crueldad, no por indiferencia, sino porque un pueblo que casi fue aniquilado 3 veces aprendió una lección que otros aún no han tenido que aprender. La identidad, una vez perdida, no regresa. Y por eso Polonia tomó la decisión que ningún otro país de Europa se atrevió a tomar. No fue por moda, fue por una herida profunda, y ahora, por fin, ha llegado el momento de hablar de ello. Marzo de 2025. Polonia suspende el derecho a solicitar asilo en la frontera. Se acabó. Mira la ola migratoria que Bielorrusia estaba impulsando deliberadamente como herramienta política, como un arma de desestabilización, y dice, por aquí no pasa nadie. Y ahora viene el detalle que desmonta cualquier argumento simplista. Quien hizo esto no fue un gobierno de extrema derecha, fue Donald Tusk, liberal, centrista,
expresidente del Consejo Europeo, el favorito de Bruselas. Cuando la medida llegó al Parlamento, el resultado fue de 366 votos a favor y 17 en contra. Todo el espectro político, la izquierda moderada, el centro y la derecha. Todos juntos. En Polonia, cerrar la frontera no es una cuestión ideológica, es un consenso nacional, es un instinto colectivo de supervivencia, y después de todo lo que ha vivido este pueblo, ¿quién puede culparlo? En los 2 meses siguientes al cierre, los intentos de cruce ilegal cayeron casi a la mitad, y hay otra cosa que resulta surrealista para quien viene de fuera. En Polonia, hacer apología pública del comunismo es un delito. El Código Penal equipara los símbolos comunistas con los símbolos nazis. Están en el mismo nivel. La pena puede llegar hasta 3 años de prisión. Si esa ley hubiera existido en la universidad donde estudié, creo que más de la mitad de mis profesores habrían terminado en la cárcel y buena parte de los estudiantes también. En el país que realmente sangró bajo la hoz y el martillo, ambos símbolos tienen exactamente el mismo peso. Piénsalo la próxima vez que veas a alguien llevando una camiseta del Che Guevara creyendo que es algo bonito. Ahora prepárate, porque aquí el video toma 2 caminos. Por un lado, Polonia y la decisión que tomó. Por el otro, la Europa que la señaló con el dedo y la llamó atrasada. Veamos cómo está cada lado. Inglaterra, la tierra del Big Ben y del té de las 5. 50.000 delitos con arma blanca registrados cada año. 50.000. Eso significa más de 130 al día. Uno cada 10 minutos. Solo en Londres hubo más de 16.000 en un año. La cifra se ha duplicado en la última década. Londres, una de las ciudades más vigiladas del planeta, con más cámaras por habitante que cualquier otra ciudad europea, y aún así el número de apuñalamientos sigue aumentando. Niños de 13 y 14 años llevando cuchillos en la mochila del colegio. El 40% de los homicidios en Inglaterra y Gales se cometen con arma blanca. 40%. No estamos hablando de un país en guerra, estamos hablando de una de las cunas de la civilización occidental, Suecia. La dulce y ejemplar Suecia, la tierra del premio Nobel, del diseño elegante y del estado del bienestar. En 2024, la policía registró 317 explosiones, 317 bombas en un solo año, más del doble que el año anterior. En enero de 2025 hubo más de 30 explosiones solo en ese mes, una por día. Bandas criminales reclutando chicos de 13 años mediante aplicaciones para colocar explosivos. El jefe de la policía sueca declaró que no existe ningún equivalente internacional para esta ola de atentados. Suecia, el país que antes era sinónimo de paz y seguridad. Alemania, la locomotora de Europa. En 2025, la policía registró casi 14.000 casos de agresiones sexuales contra mujeres, un aumento del 9% respecto al año anterior y del 72% en comparación con 2018. Magdeburgo, diciembre de 2024. Un hombre embiste con un coche un mercado navideño, 5 muertos y más de 200 heridos. Aschaffenburg, enero de 2025. Un hombre ataca con un arma blanca a un grupo de niños de una guardería. 2 muertos, entre ellos un niño de 2 años. Y el líder de la oposición, Friedrich Merz, declaró: "Estamos ante los escombros de 10 años de una política migratoria equivocada". Francia, la ciudad más romántica del mundo en las postales y una de las más inseguras en las estadísticas reales. Todos los indicadores de violencia aumentaron entre 2024 y 2025. Agresiones físicas, más 5%. Violencia sexual, más 8%. Desde 2017, la violencia sexual en Francia ha aumentado un 132%. El país que inventó los derechos humanos registra más de 123.000 casos de violencia sexual al año, más de 300 al día. París, la ciudad del amor, donde la principal preocupación de los ciudadanos en una encuesta reciente no es la vivienda ni la economía, sino la seguridad. Y al otro lado de toda esta balanza está Polonia, uno de los países con las tasas de criminalidad más bajas del continente, uno de los índices de homicidios más reducidos, y aquel dato que te di al principio y que ahora cobra todo el sentido. 0,0 en el índice global de terrorismo. 0. Mientras Francia marca 2,7, Alemania supera el 2, y Suecia, que antes era sinónimo de seguridad, vive hoy un nivel de violencia con explosivos que el propio jefe de la policía sueca afirmó que no tiene equivalente en el mundo. Detente un momento y piensa en lo que acabas de escuchar.
Un país que salió del comunismo hace poco más de 30 años y que es tratado como atrasado por parte de la élite europea, es hoy más seguro que Inglaterra, más pacífico que Suecia y registra menos violencia sexual que Francia. Y aquí está el detalle más duro. Esos países que hoy enfrentan estos problemas pasaron décadas construyendo el estado del bienestar más avanzado del planeta. Invirtieron billones en educación, salud e integración. Y aún así, los índices de violencia aumentaron. Polonia invirtió una fracción de esa cantidad y sus cifras de violencia disminuyeron. A veces, la respuesta más sencilla es la más difícil de aceptar. Ahora observa la ironía. Los mismos países que durante 30 años dieron lecciones de moral a Polonia, ustedes son cerrados, deben abrirse, están del lado equivocado de la historia, son hoy los que levantan muros, instalan cámaras en cada esquina, debaten sobre seguridad en cada elección, endurecen las leyes y refuerzan sus fronteras. Llamaron atrasada a Polonia, y ahora, sin hacer demasiado ruido, intentan hacer exactamente lo mismo que ella hizo. Solo que años después, y con la casa ya en llamas. Y si el último paraíso virgen de Europa sigue siendo virgen precisamente porque fue el único que tuvo el valor de decir que no, pero todo paraíso tiene un precio, y Polonia está pagando el suyo ahora. La primera grieta. Esta Polonia católica y tradicional es, al mismo tiempo, uno de los países donde la religión está perdiendo fuerza más rápidamente en el mundo. El abismo entre la fe de las generaciones mayores y la indiferencia de los jóvenes es enorme. La juventud de Varsovia se parece mucho más a la de Berlín o París de lo que a sus abuelos les gustaría admitir. Los cimientos se están agrietando desde abajo, y cuando los cimientos se agrietan, todo lo que está encima empieza a temblar. La segunda. La población envejece, los jóvenes siguen emigrando, y la ironía final es que esa misma economía multimillonaria tendrá que replantearse, antes de lo que imagina, su propia política migratoria para conseguir mano de obra. El país que cerró la puerta tendrá que decidir cómo abrir una rendija sin convertirse en aquello que más teme, y ese será el mayor desafío de la historia reciente de Polonia. Y la tercera, la más seria, la suspensión del derecho de asilo, ha sido acusada por organismos internacionales de violar el derecho internacional. Hay personas reales, vulnerables, atrapadas en medio de una disputa geopolítica en una frontera helada. Niños, familias, personas que huyen de la guerra. No todo es blanco o negro, nunca lo es. Y fingir que sí lo fuera sería deshonesto contigo. Pero quizá ese sea precisamente el punto. Polonia no es un paraíso porque sea perfecta. Es el último paraíso virgen de Europa porque fue el último que no permitió que otros decidieran por ella quién debía ser. ¿Recuerdas aquella ciudad reconstruida de memoria, ladrillo a ladrillo? Todo el país es exactamente eso. Un pueblo que desapareció del mapa, que fue invadido por dos frentes al mismo tiempo, ocupado durante casi medio siglo y que decidió, en lo más profundo de su alma, que no habrá una próxima vez. Cueste lo que cueste, le guste a quien le guste. Escribe una sola palabra aquí abajo. ¿Crees que Polonia representa el futuro de Europa, un modelo de cómo sobrevivir? ¿O es simplemente su último suspiro antes de que todo colapse? Déjalo en los comentarios. De verdad quiero conocer tu opinión, porque aquí al lado hay un país que hizo exactamente lo contrario. Lo abrió todo, confió en todo, siguió al pie de la letra el modelo progresista y terminó convirtiéndose en uno de los experimentos más dolorosos de la Europa moderna. Pero esa historia la dejo para el video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. No te lo pierdas. Y comparte este video con quien realmente necesite entender cuál es la situación actual de Europa. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.